Revelado, los 15 años mi madre me abandonó en el aeropuerto por un viaje luxuoso, pero descubrí que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Coyoacán, mi hogar, era un lugar vibrante lleno de calor familiar, donde cada esquina guardaba historias de risas, abrazos y el aroma irresistible de los tamales que mi madre preparaba con tanto amor. Cada domingo mi familia y yo nos reuníamos en la cocina, compartiendo relatos de sueños y anhelos. Pero un día, ese cálido refugio se convirtió en un recuerdo lejano. El día en que mi madre decidió irse fue como un golpe certero al corazón. En el aeropuerto, mientras ella sonreía con la promesa de un regreso transformado, yo solo podía sentir que una parte de mí desaparecía. Las palabras dulces que me dedicó se convirtieron en un eco vacío cuando vi cómo se alejaba, riendo y con una maleta llena de ilusiones que no incluía a su hijo. La soledad se adueñó de mí. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto traicionarme de esa manera? La risa de la vecindad se tornó en murmullos. «Mira, el hijo de la que se fue», decían a mis espaldas. Me sentía como un extraño en mi propio barrio, un náufrago en un océano de desconfianza. A pesar de la tormenta de emociones que me ahogaba, decidí no rendirme. Hice amigos, un grupo sólido que me apoyaba en mis estudios y me motivaba a seguir adelante. Me sumergí en el trabajo y los libros, tratando de descubrir quién era yo más allá del abandono. Pero cada vez que pensaba en mi madre, el dolor se transformaba en rabia, y esa rabia se convertía en un poderoso impulso para demostrar que podía triunfar, sin importar los murmullos que me rodeaban. Los meses pasaron como hojas volando en el viento hasta que, un día, llegó una carta de ella. La abrí con manos temblorosas y un corazón que latía frenéticamente. «Quiero verte», decía. Una chispa de esperanza apareció en mi interior, pero también la sombra de la desconfianza. ¿Podía perdonar a quien me había dejado caer en la soledad más profunda? Decidí que tenía que enfrentarlo, sea cual fuera la verdad que escondía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día del reencuentro llegó con un aire de nerviosismo en mi entraña. La realidad no se llegaba a comparar con el sueño traído por su carta. Al verla, la imagen de mi madre había cambiado. La mujer ante mí no era la que recordaba. Tenía secretos en los ojos, historias sin contar en las manos. Una mezcla de amor y resentimiento se agolpaba en mi pecho. ¿Podríamos reconstruir los fragmentos de un amor desgarrado por la distancia? La pregunta flotaba en el aire y su respuesta podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de perdonar lo que parecía imperdonable? La historia no había terminado, recién comenzaba. Mi madre me miraba, y en su mirada había una tristeza profunda, como si supiera que su ausencia había dejado un vacío que no podía llenar con palabras. El eco de cada risa compartida en nuestra cocina parecía resonar entre nosotros, llenando el espacio con una nostalgia palpable. El sol se colaba por la ventana, iluminando su cabello que ya comenzaba a mostrar canas, pero su esencia seguía siendo la misma, o, al menos, eso quería creer. ¿Por qué, mamá?, le pregunté sin poder contener el temblor en mi voz. Era un cuestionamiento que había guardado por años, una pregunta que colisionaba en mi mente cada vez que la veía alejarse en mis recuerdos. Ella inhaló profundamente como si intentara reunir las palabras que habían estado atrapadas, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue fácil, comenzó a decir, y al instante supe que la historia que seguía haría temblar mi mundo. No quise hacerte daño. Mi decisión fue por mí misma, por lo que creía que era una oportunidad. ¿Una oportunidad? Me dejaste atrás. No hay excusa que lo justifique. Interrumpí sintiendo que la rabia, esa que había alimentado por tanto tiempo, se desbordaba. Las lágrimas que ella vertía hacían que mi corazón se partiera, pero el dolor era aún más fuerte. La lucha entre el deseo de comprender y la necesidad de reprochar llenaba el aire pesado entre nosotros. Ella bajó la mirada, y por un momento vi a la mujer que había dejado de ser madre para convertirse en una figura distante, casi ajena. La conversación giraba como un torbellino, llevándome entre recuerdos de abrazos y promesas que nunca se cumplieron.
Decidí tranquilizarme y escuché con atención. Mira, he enfrentado momentos oscuros, continuó con la voz quebrada. Estuve atrapada en un mundo que no era el mío. Y aunque me fui, nunca dejé de pensar en ti. Luché por sobrevivir, por encontrarme a mí misma, y quizás eso significó perderte en el camino. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. La confusión llenaba mi pecho. La parte de mí que deseaba entender su partida comenzaba a mezclarse con el resentimiento que había cultivado. ¿Era posible que su abandono no hubiera sido solo egoísmo? ¿Podría la vida, con todas sus urgencias, tener razones que me eran ajenas? Los minutos parecieron horas mientras ella hablaba, revelando secretos que había guardado celosamente. Historias de luchas personales, pérdida y dolor que hasta ese momento había ignorado. Yo escuchaba, tratando de encajar cada pieza en el rompecabezas de su vida, pero sin dejar de sentir que mi propio rompecabezas aún estaba roto. No espero que me perdones de inmediato, pero deseo que puedas encontrar una manera de entenderme, dijo finalmente. Su voz, llena de esperanza, contrastaba con la tormenta de confusiones que azotaba mi alma. Antes de que pudiera articular otra palabra, el sonido de una campana sonó en el café donde estábamos. Era un recordatorio constante de que el tiempo avanzaba, de que cada momento se deslizaba entre nuestras manos. Ella me miró y en sus ojos vi el deseo de recuperar el tiempo perdido. Pero antes de actuar, una sensación de urgencia me llegó. Necesito tiempo, respondí finalmente, mi voz firme aunque vacilante. No sé si puedo, no sé si quiero volver a ser el niño que eras tú para mí. Me levanté de la mesa, incapaz de soportar el peso de la conversación. Mientras me alejaba, una pregunta resonaba en mi mente: ¿podría abrirme a un futuro que aún era incierto? Solté un suspiro profundo, sintiendo que cada paso hacia la salida era un paso hacia la verdad, una verdad que aún no entendía. Afuera, el aire fresco me golpeó en el rostro, pero a cada instante, la duda se instalaba en mí con una fuerza inesperada. ¿Debería intentar reconstruir ese vínculo, arriesgándome otra vez a salir herido? La vida en ese instante parecía un laberinto complicado. Justo en ese momento mi teléfono sonó con una notificación que me dejó helado. Quiero verte de nuevo, necesito que estés aquí. Era un mensaje de alguien inesperado. Mis manos temblaron. ¿Cómo podría seguir adelante si el pasado no dejaba de perseguirme? Pero por un instante solo sentí curiosidad. ¿Quién sería esta persona que reclamaba mi atención, y cómo alteraría el camino que había comenzado a trazar con mi madre? El eco de la historia apenas comenzaba. El aire frío me caló los huesos, y el mundo que me rodeaba parecía girar en un vórtice de incertidumbre. Con el mensaje resuena en mi mente, me detuve en seco en medio de la calle. Mi corazón latía con fuerza y la curiosidad me empujaba a revisar a quién pertenecía ese llamado. Desbloqueé el teléfono y vi el nombre que me hizo contener la respiración. Claudia. Era una amiga de la infancia, alguien que había estado presente en los días más felices. La risa de Claudia siempre había resonado en la escuela, llenando los momentos grises con su chispa contagiosa. Pero también era quien había estado en mi vida durante el momento de la partida de mi madre. Desde ese día, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. La ausencia de mamá y la distancia hicieron que nuestras interacciones se desvanecieran. ¿Qué podría querer ahora?, me pregunté sabiendo que su mensaje cargaba más peso del que podía imaginar. Con un profundo aliento abrí el mensaje: necesito hablar contigo. Hay cosas que no puedo dejar pasar. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Acaso Claudia sabía algo sobre mi madre que yo ignoraba? Sin poder resistirlo hice un giro y regresé a casa, donde mis pensamientos retumbaban como ecos incesantes. Con cada paso, el deseo por entender mi historia familiar se convertía en una urgencia. Sentía que cada detalle que había creído olvidado parecía salir de su escondite, dispuesto a revelarse en un instante de vulnerabilidad. Una vez en casa, me senté en el sofá, el peso del mensaje todavía en mi pecho. Mis dedos tamborileaban nerviosamente en el teclado mientras pensaba en responder. A pesar de la reticencia, escribí: ¿qué pasa, Claudia? La respuesta fue instantánea, como si también hubiese estado esperando este intercambio. Podemos encontrarnos en el parque. Necesito que sepas la verdad, escribió ella. A medida que la tarde se transformaba en noche, una mezcla de temor y esperanza se acumulaba en mi interior.
Sentía que Claudia llevaba una carga que podría sacudir el mundo que había construido tras la partida de mi madre. Y aunque la angustia me llenaba, el deseo de desvelar mis dudas exigía ser atendido. Al llegar al parque, la luna brillaba en lo alto y las luces titilaban de manera cálida, creando un ambiente que poco a poco calmaba mi inquietud. A lo lejos vi su figura, esperando con la misma sonrisa que recordaba. Pero había algo en su mirada, un matiz de preocupación que me hizo dudar. Gracias por venir, dijo mientras se acercaba. Su voz era un hilo que conectaba nuestro pasado. Yo no sabía cómo decirte esto, pero mi vida ha estado llena de secretos desde que te fuiste. Y siento que tú mereces saberlo todo. Especialmente con lo que está pasando con tu madre, las palabras se deslizaban de su boca como un río desbordado. Comenzó a hablarme de lo que había pasado en aquellos días. Las reuniones que mi madre había tenido, las decisiones que había tomado, y lo que había sucedido justo antes de su partida. Escucha, no quiero que te sientas mal por lo que vas a oír, pero hay algo en su viaje que jamás se explicó. Algo que le pesa a ella y que afectó a todos, continuó, y mis manos se apretaron en los bolsillos. La ansiedad creció. ¿Qué podría ser tan extraordinariamente revelador? Justo en ese momento, el mundo pareció detenerse, una revelación estaba al borde de ser desnudada, y mis propios secretos y verdades empezaban a entrelazarse con los de Claudia. Me incliné hacia adelante, sumido en el silencio que anticipaba la bomba que estaba a punto de estallar en mi vida. Tu madre, ella nunca planeó dejarte. De hecho, algo sucedió que lo cambió todo. Tienes que saberlo, mis latidos resonaron en mis oídos mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor. ¿Qué verdad estaba lista para salir a la luz? ¿Acaso lo que había sido una huida, era un grito de ayuda? Sentí que como un hilo se desata, todo mi pasado se estaba al borde de descubrirse con una sola frase. Justo en ese instante suena mi teléfono nuevamente. Es importante, decía el nuevo mensaje en la pantalla. Las palabras inician un nuevo giro en esta historia que apenas comenzaba a descubrir. Claudia se detuvo en seco, y el brillo en sus ojos se apagó momentáneamente. El repentino tintineo del teléfono me hizo sentir como si una sombra cubriera el aire entre nosotras. Sentía que mis pulsaciones se aceleraban, sin poder decidir si debía ignorar la notificación o atenderlo. Mi mundo pendía de un hilo, y el mensaje que tenía frente a mí prometía desnudarse con la misma fuerza de un trueno. ¿Qué fue eso?, preguntó Claudia, su voz temblando apenas. ¿Esa notificación te importa que lo mires? Negué con la cabeza, ya que en ese momento nada podía importar más que lo que ella estaba a punto de develar. Acaricié la pantalla, sintiendo como el miedo comenzaba a aferrarse de nuevo a mi estómago. Aunque la curiosidad me consumía, decidí enfocarme en Claudia. Era evidente que ella había venido cargando una bóveda de secretos, y necesitaba terminar con la cadena de incertidumbres antes de dar pie a nuevas. Es algo que parecía irrelevante hasta ahora, comenzó cerrando los ojos por un instante como si buscara las palabras correctas. Mi madre nunca te contó la verdad de lo que pasó. Cuando desapareció no fue simplemente por un viaje, no. Había algo más. Dímelo, Claudia. Necesito saberlo todo, respondí, mi voz temblorosa mientras el aire se tornaba más denso. Ella respiró hondo e inclinó la cabeza. Unas semanas antes de que tu mamá se fuera, fue contactada por una compañía. Le ofrecieron un proyecto, algo exclusivo muy lucrativo. Pero también dijeron que era peligroso, explicó. El eco de sus palabras reverberaba en mi cabeza mientras trataba de procesarlo. ¿Acaso mamá había entrado en ese mundo oscuro? Lo que ella decidió hacer fue algo que jamás imaginé. Tuvieron una reunión en la que le ofrecieron no solo el viaje, sino también una nueva vida lejos de todo esto. Se desentendió completamente de la situación. A medida que Claudia hablaba, un nudo se formó en mi garganta. Me consideré una hija traicionada, llamada a rebobinar recuerdos donde había risas y seguridad. Pero eso no es todo, continuó, su voz temblando con fuerza. Recibí un mensaje anónimo días después de su partida. Decía que había un secreto, y que no era lo que parece. Tu madre, ella tenía enemigos. Sus palabras colisionaron en mi mente como esquirlas volando en todas direcciones. El concepto de enemigos parecía un guión sacado de una película. Pero el terror que sentí era muy real. ¿A quién había enojado mi madre? ¿Por qué ocultar hasta los más simples detalles?
No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuré, luchando por encontrar un resquicio de realidad en su narración. Era un torbellino de hechos que encadenaba mis recuerdos con un nuevo sentido de traición. Claudia me miró con compasión, sus ojos reflejaban el dolor de una vida llena de secretos enredados. Lo que te estoy diciendo es que no solamente se fue por un viaje lujoso. Hay más cosas oscuras en juego. Tienes que estar alerta porque si lo que oí es verdad, ella no está tan lejos como creías. Hay personas que la buscan, advirtió. El mensaje en mi teléfono volvió a vibrar, con la mente aturdida, tomé el dispositivo y lo abrí casi por instinto. Las palabras se dibujaron en la pantalla, tu madre no está fuera de peligro. Lo que ocurrió hace años la ha alcanzado. Debes actuar, mi corazón se detuvo. El frío me recorrió por completo y los ecos de la verdad comenzaron a formar un laberinto en mi mente. Era una trampa entre el pasado y el presente. ¿Qué demonios podía hacer ahora? Miré a Claudia, esperando respuestas que aún no llegaban. Su expresión revelaba que ella también quería saber cómo seguir adelante y en ese momento entendí que este camino no solo era mío. Una sombra nos envolvía a ambas, y ya no había vuelta atrás. De pronto, escuché un ruido a nuestras espaldas. Un crujido. Alguien nos estaba observando. El alivio y la ansiedad se enredaron en una tela de incertidumbre. ¿Claudia? La voz se quedó atrapada en mi garganta, el eco del peligro inminente resonaba como un tambor en mi pecho. No. Podía ignorar que en la búsqueda de la verdad, el tiempo se estaba volviendo en mi contra. El viento sopló y con él una certeza ineludible. Las cartas estaban sobre la mesa y ahora comenzaba el verdadero juego. Pero, ¿quién se atrevería a apostar? El crujido se convirtió en un eco sutil, pero penetrante en la penumbra del cuarto. Miré hacia atrás, mis instintos advirtiéndome en cada fibra de mi ser. Un momento de silencio, seguido por otro sonido más fuerte como el deslizamiento de un pie sobre el suelo. El miedo se adueñó de mí sólido y frío como un helado abrazo. Necesitamos salir de aquí, dije sintiendo como el corazón latía con fuerza en mi pecho. Claudia asintió y por un instante, todo volvió a ser un susurro de lo aparentemente normal. Ambas sabíamos que no podíamos quedarnos ahí, expuestas a lo desconocido. Ella dio un paso hacia la puerta, pero no sin antes mirar su teléfono, como si la pantalla pudiera ofrecer información de salvación. Hay que encontrar respuestas, murmuró, decidida. Su mirada reflejaba una mezcla de determinación y miedo, tan intensa que me sentía arrastrada a su impulso. Bajamos la escalera de manera sigilosa, sintiendo cada crujido del viejo suelo de madera. Las sombras bailaban a nuestro alrededor, alimentando la sensación de que estábamos siendo observadas. Cada paso que daba parecía resonar con un eco ominoso, cada respiración un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. La noche exterior se había vuelto oscura, como una manta pesada que todo lo cubría. Cuando llegamos al vestíbulo, escuchamos murmullos a través de una puerta entreabierta, voces bajas cargadas de tensión. No podía entenderlas claramente, pero mientras me asomaba un poco vi figuras agrupadas. Caras familiares y desconocidas a la vez. Pude distinguir la silueta de un hombre que había visto en fotos, uno de aquellos que aparecía en las investigaciones sobre la desaparición de mi madre. Mi estómago se revolvió. ¿Qué hacemos?, susurró Claudia, su voz era apenas un hilo entre la incertidumbre. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar algún lugar seguro y pensar en cómo actuar, respondí, sintiendo que mi mente funcionaba a toda velocidad. Di un paso atrás, buscando un instante de claridad en medio del caos. Justo al girar, noté unos escalones que llevaban a un pequeño sótano, una parte de la casa que siempre había estado prohibido explorar. Todo mi cuerpo gritaba que eso era un mal camino, pero el impulso interno de descubrir la verdad me llevó a descender, con Claudia siguiéndome sin dudar. Llegamos a la penumbra del sótano, un aire espeso nos envolvió. El lugar estaba lleno de cajas apiladas y objetos cubiertos de polvo, como si no se hubiera tocado en años. Las paredes estaban adornadas con fotos antiguas de mi madre y su familia, un eco de un pasado que había quedado atrapado en el tiempo. En una esquina, vi algo que retumbó en mi mente, un viejo ordenador que aún parecía funcionando. Tal vez haya algo aquí, dije, mi voz se llenó de esperanza. Me acerqué al equipo encendiendo la pantalla que parpadeó antes de iluminarse con un ritmo monótono. Accedí a un archivo titulado Proyecto Elysium. La sangre se me heló.
Era el nombre que Claudia había mencionado, la oferta que le hicieron a mamá. Claudia se agachó a mi lado, los ojos abiertos de par en par. ¿Qué dice? Su voz se había transformado en un susurro ansioso. Esto no es solo un proyecto. Hay nombres aquí, y parece que hay un plan en marcha, respondí mientras mis dedos danzaban sobre el teclado. De repente una alerta parpadeó en la pantalla. Acceso no autorizado, dijo la voz robótica del sistema, y una luz roja comenzó a parpadear. Vámonos ahora, grité atrapando la mirada de Claudia, reconociendo el peligro que ahora nos amenazaba. Pero algo en mi interior estaba agitado, como si un gran secreto estuviera a punto de salir a la luz. Salimos del sótano justo cuando la puerta se abría de golpe. Las figuras conocidas habían llegado a buscarnos. Sentí el escalofrío recorrer mi espalda mientras me preparaba para enfrentar la tormenta. Detente, una voz profunda retumbó en nuestras espaldas, y el tiempo pareció detenerse. Nos habíamos adentrado en un juego que nunca imaginamos, y el desenlace sería inevitable. Claudia, ¿qué hiciste? Giré hacia ella, buscando respuestas en su expresión asustada. En un instante todo cambió. Sabía que no solo me estaba jugando mi vida, sino también la de aquellos que amaba. Las sombras nos envolvieron, y en ese instante supe que el verdadero peligro apenas estaba comenzando a revelar su rostro. La voz resonante que nos llamó se acercó rápidamente, su tono era autoritario y lleno de un poder que no podríamos desafiar. Miré a Claudia, sus ojos reflejaban la confusión y el pánico que llenaba el aire. Ella no ha hecho nada, tenemos que irnos, exclamé sintiendo la adrenalina surgiendo en cada fibra de mi ser. Las figuras emergieron de la penumbra, el grupo se organizaba bajo la luz temblorosa. Reconocí a algunos de ellos de las fotos que había visto, figuras que antes habían sido mera especulación, ahora eran una realidad tangible y aterradora. Uno de ellos, un hombre de mirada intensa, se adelantó. Reconocí su rostro de un artículo sobre el proyecto Elysium, un nombre condenado a permanecer en mi memoria. Ustedes no deberían estar aquí, dijo con una calma inquietante, como si supiera más de lo que le dejaba ver. Este lugar no es seguro. Deberían haber permanecido en la oscuridad. Nosotros quise protestar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No había justificación válida en mi mente para nuestro intruso hallazgo. Mira, gritó Claudia, un destello de urgencia en su rostro mientras levantaba una mano. No hemos hecho nada malo. Solo estábamos buscando respuestas sobre el proyecto Elysium. Queremos entender por qué y cómo está todo relacionado con nuestras vidas. El hombre la miró, sus ojos traspasaron el velo de su miedo. Y eso es precisamente por lo que deben irse, respondió, su voz se tornó sombría. Lo que han encontrado aquí es peligroso. Conocer su verdad puede costarles más de lo que están dispuestas a pagar. En ese momento, un murmullo creciente surgió entre los otros miembros del grupo, como un eco de desconfianza que reflejaba las emociones complejas de la situación. La tensión se volvió palpable y una pesada sensación de fatalidad cubría el espacio. Si tienen información deben compartirla, dije a pesar de escuchar la advertencia de mi instinto. Esto es sobre mi madre. Ella desapareció y hay más en juego, expliqué sintiendo la necesidad de sacar a la luz las sombras que la envuelven. El hombre me observó con atención, y pude ver destellos de reconocimiento en su mirada. Tu madre fue una de las más brillantes, admitió con tristeza. Pero su camino no fue fácil. Las decisiones que tomaron fueron impulsadas por el miedo, el propósito y una desesperación que llevó a la creación del proyecto Elysium. ¿Qué significa eso? Pregunté, temerosa de lo que podría desvelar esa conversación. Las respuestas están mejor dejadas en la penumbra, replicó. Pero antes de que pudiera seguir, no más de 5 voces comenzaron a interrumpirse entre sí. Fragmentos de conversación, gritos mezclados con llantos. Era un caos. La puerta del sótano tembló como si alguien estuviera intentando abrirla con fuerza, y mi corazón se aceleró. No pueden quedarnos aquí. Debemos salir ya, imploré viendo en sus rostros la lucha interna entre la lealtad a su causa y la protección de nosotras. Vayamos a la sala de control, ahí es donde podrán entender lo que realmente está sucediendo, dijo el hombre, tomando la delantera. Pero el tiempo se agota, Claudia y yo intercambiamos miradas, un entendimiento silencioso, la predicción del camino difícil por delante.
Salir de esta situación se convertía en una carrera contra el tiempo y las revelaciones que de algún modo se transformarían en nuestro destino inminente. Mientras atravesábamos el vestíbulo, la sensación de ser perseguida se intensificó. No solo por el grupo que una vez me resultó familiar, sino por el secreto del proyecto Elysium que parecía un monstruo acechante bajo la superficie. Ya no se trataba solo de la desaparición de mi madre, éramos parte de una trama más extensa y retorcida, donde nuestra búsqueda de respuestas podría costarnos la vida. Cuando descubramos la verdad, nunca nos será fácil, me susurró Claudia, aferrando mi mano con fuerza. Su valentía me parecía contagiosa, aunque la incertidumbre del futuro nos acechaba como un lobo en la oscuridad. Saliendo del sótano. Con el corazón en la mano, entendí que cada paso nos acercaba no solo a la resolución de un misterio, sino a la revelación de quiénes éramos realmente. Las sombras no solo nos perseguían a nosotras, portaban secretos que amenazaban con salir a la luz, y había algo terriblemente claro, lo peor estaba por llegar. Las puertas de la sala de control se abrieron de golpe, revelando un dispositivo lleno de pantallas y aparatos. Parecía un centro de comando de algún filme de ciencia ficción, un lugar en el que la realidad superaba la imaginación. Las luces parpadeaban y el zumbido de los equipos creaba una atmósfera inquietante. El hombre nos condujo su expresión aún seria, mientras los demás lo seguían con ojos expectantes. Siéntense, indicó señalando unas sillas frente a un gran monitor. Claudia y yo nos miramos compartiendo una mezcla de temor y curiosidad. Era difícil determinar cuál de las dos emociones dominaba. Tomé asiento sintiendo como el frío metal me devolvía a la realidad. A mi lado, el hombre se colocó frente a la pantalla y comenzó a navegar por una serie de gráficos y tablas con rapidez. ¿Qué necesitamos ver?, pregunté, tratando de contener mi voz temblorosa. La urgencia apretaba mi pecho como un lazo. Las respuestas que buscan están aquí, pero deben entender algo primero, contestó mientras su mirada se enfocaba en la pantalla. El proyecto Elysium no es solo un experimento. Es un legado de desesperación, de manipulación y de... Se detuvo un momento como sopesando sus palabras. De sacrificio. Sacrificio, repetí, sintiendo que cada palabra caía pesada sobre mi ser. Lo que hizo tu madre podría haber salvado vidas, pero también cambió todo lo que pensábamos conocer, agregó, sus ojos llenos de una tristeza profunda. No estamos hablando de ciencia. Hablamos de vidas humanas, de decisiones que marcaron a generaciones. A medida que el hombre hablaba, imágenes comenzaron a parpadear en el monitor. Rostros familiares mezclados con otros que no reconocía. Estos son los protagonistas del proyecto Elysium. Personas a las que tu madre conoció y que de algún modo están conectadas con ustedes, dijo, apuntando a los rostros en la pantalla. Mis ojos se abrieron como platos al ver el rostro de una mujer que resonaba en mis recuerdos. Alguien que había estado con mi madre antes de su desaparición. ¿Ella quién es ella?, pregunté apuntando a la mujer en la pantalla. El hombre cerró los ojos un breve instante antes de contestar. Su mejor amiga. Su madre estaba en medio de una red de secretos que involucraban a esta mujer. Pero más allá de eso, y Claudia están en el centro de todo esto. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de estar atrapadas en un juego más grande del que imaginábamos era aterradora. ¿Por qué nosotros? ¿Qué se supone que debemos hacer con esta información?, pregunté, mi voz temblando entre la desesperación y la confusión. Porque ustedes son parte de la próxima fase, contestó. Es hora de que conozcan la verdad, y lo que eso significa para ustedes y para el futuro. El murmullo del grupo detrás de nosotros se intensificó. Las miradas llenas de incertidumbre se encontraban con las nuestras, como un reflejo del caos interno que todos compartíamos. ¿Cuál es la verdad?, exigí, sintiendo que debía presionar. La sala parecía vibrar con la tensión de una bomba de tiempo. A medida que el hombre se preparaba para responder, un estruendo resonó desde el pasillo, un grito desgarrador. Las paredes de la sala de control vibraron mientras una figura emergió del pasillo. Era uno de los miembros del grupo con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Nos han descubierto. Vienen a buscarnos. El miedo paralizó la habitación. Las palabras del hombre y los rostros en la pantalla, todo parecía desvanecerse mientras la realidad se precipitaba hacia un nuevo nivel de caos. No solo estábamos huyendo de secretos, ahora también de personas que querían callarnos. Hay que irnos ya. Gritó Claudia, su voz cortando el aire denso.
Lo que había comenzado como nuestra búsqueda de respuestas se estaba transformando en una lucha desesperada por sobrevivir. La carrera acababa de empezar, y la verdad podría ser lo último que viéramos. Las luces del pasillo se apagaron repentinamente, sumiendo la sala en una penumbra angustiante. El eco del grito resonó en mis oídos, produciendo una especie de zumbido que me llenaba de una ansiedad incontrolable. ¿Qué hacemos?, le susurré a Claudia, sintiendo como la adrenalina empezaba a sobrepasar mis límites. ¡Corre! Fue lo único que ella pudo gritar antes de lanzarse fuera de la habitación, seguida por el resto del grupo. Mi instinto de supervivencia se activó y salté de la silla, un nudo en el estómago. Había que salir de allí, y rápido. Salí corriendo tras Claudia mientras el hombre se quedaba detrás, frunciendo el ceño y tecleando frenéticamente en la consola, como si aún creyera que podía encontrar una solución en ese caos. Corrimos por el pasillo, sintiendo como nuestras respiraciones se entrelazaban con el silencio tenso. Todo era confusión y miedo. No tenía idea de a dónde íbamos ni qué estaba persiguiéndonos, pero sabía que no podíamos quedarnos ahí un segundo más. Claudia, siempre alerta, me miraba por encima del hombro. «A la izquierda», gritó cuando llegamos a una encrucijada. Doblé sin pensarlo, aunque la incertidumbre me dolía en el pecho. El sonido de pasos apremiantes resonaba detrás de nosotros. ¿Algo o alguien nos seguía? ¿Por qué nos están buscando?, logré preguntar, mientras mis pies parecían moverse más rápido que mi mente, como si supieran que se trataba de nuestra salvación. No lo sé, pero tenemos que salir, contestó, sus ojos brillantes reflejaban su determinación, aunque su rostro estaba pálido por el miedo. La mirada de Claudia, siempre tan confiada, tenía una sombra de duda que me preocupaba. Al final del pasillo, encontramos una puerta entreabierta. Sin pensarlo, nos lanzamos a través de ella, aterrizando en una amplia sala vacía. No había señales de vida, solo un par de ventanas que dejaban entrar la luz tenue, y unas pocas mesas desordenadas cubiertas de papeles. La atmósfera era opresiva y no hacía más que aumentar la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué es todo esto?, murmuré intentando calmar mis nervios mientras observaba los papeles regados. Los documentos parecían ser informes científicos, mezclados con fotos de varias personas. La imagen de la mujer que apareció antes en el monitor destacaba, sonriendo dulcemente, y al lado suyo estaba mi madre, también sonriendo. Al ver eso, mi corazón dio un vuelco y una oleada de confusión me inundó. «Mira», exclamó Claudia, señalando un archivo junto a mí. Era un dossier que contenía información sobre el proyecto Elysium. «Esto puede tener respuestas», abrí el documento buscando entre las páginas llenas de gráficos y textos complejos. De repente una imagen me hizo detenerme. Era un mapa con varias ubicaciones marcadas con una X. La sensación de que lo que contaba aquella información era crucial me hizo latir el corazón con más fuerza. «Esto puede ser importante», grité. Pero antes de que pudiéramos procesarlo, la puerta se abrió bruscamente iluminando la habitación con una luz artificial que cesó toda esperanza. «Detrás de ellos», ordenó una voz autoritaria desde la entrada. Era un grupo de hombres de pie, firmes como sombras, armados y decididos. La agitación volvió a apoderarse de mí, no había escapatoria, ese sería nuestro fin. «Ahora», grité a Claudia, pero en lugar de huir, miré al hombre que había comenzado a guiarnos. Estaba de pie contra la pared, y en su mirada había un destello de desafío. ¿Qué estaba planeando? Mientras mis pensamientos se dispersaban, Claudia y yo tomamos una decisión. «¡Atrás!», le grité a Claudia, sintiendo un impulso en mi interior. El momento que se nos había presentado era nuestra única oportunidad de salir con vida. Pero podríamos enfrentarnos realmente a lo desconocido y revelar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El silencio se convirtió en gritos, y las luces volvieron a brillar intensamente. Estábamos atrapadas y la verdad que habíamos estado buscando comenzaba a desvelarse. La pregunta seguía gravitando en el aire: ¿estaríamos listas para enfrentar lo que se interponía en nuestro camino? Las sombras se movieron como un susurro amenazante y el grupo de hombres armados avanzó, llenando la habitación con una presión insoportable. Sus miradas fijas nos recorrieron, y mi corazón palpitó como si quisiera salir de mi pecho. Claudia y yo estábamos paralizadas, atrapadas entre el impulso de correr y la realidad de la inminente confrontación.
Suelten las armas. Grité, mi voz, aunque temblorosa, resonó contra las frías paredes. El hombre que había estado al mando nos miraba, una mezcla de sorpresa y admiración en sus ojos. No estaba segura de cómo había tomado esa decisión, pero el instinto de proteger a Claudia había sido más fuerte que el miedo. No hay necesidad de que esto se vuelva violento, dijo uno de los hombres, con un tono engañosamente suave. Su voz era profunda y había una calma inquietante en su actitud. Simplemente queremos respuestas. ¿Respuestas sobre qué?, preguntó Claudia, alzando la voz. La valentía brilló en su tono. En ese momento sentí un rayo de esperanza, como si su determinación pudiese iluminar la oscuridad que nos rodeaba. El líder pasó un dedo por su frente, como si pensara cada palabra con cuidado. Sobre el proyecto Elysium. Ustedes tienen información que nos pertenece. El aire se volvió denso en ese instante. Había algo más profundo e inquietante en esos términos. Miré a Claudia, y vi en su mirada que ella también lo sentía. El proyecto Elysium era el hilo por el cual estaban atadas tantas vidas, incluso la mía. ¿Por qué nos buscan? ¿Qué tienen que ver con nuestra familia?, pregunté, sintiendo que era mi última oportunidad de entender. Las luces seguían vibrando, taladrando nuestra realidad. La tensión creció a medida que el hombre exhalaba un suspiro largo. Tus padres, especialmente tu madre, jugaron un papel crucial en el inicio de esto, dijo, y en su voz había una mezcla de admiración y resentimiento. Ellos nos traicionaron. Pero hoy, necesitamos que ustedes nos ayuden a terminar lo que empezaron. Aquel acto de traición resonó en mi corazón como un eco oscuro. La imagen de mi madre, sonriendo en la foto del documento, se tornó borrosa ante mis ojos. ¿Qué había hecho? ¿Qué papel había jugado en algo tan devastador? No somos parte de esto, exclamó Claudia, y yo sentí su ira como un fuego ardiendo a nuestro alrededor. No tenemos nada que ver con las decisiones de nuestros padres. Los hombres intercambiaron miradas. Eran como un enjambre de aves rapaces, buscando la manera de desenterrar el secreto que llevábamos dentro. La desesperación me invadió y, sin darme cuenta, el dossier sobre el proyecto Elysium se me cayó de las manos, esparciendo sus hojas por el suelo. Una imagen se deslizó ante mí, una nota que había pasado desapercibida. Llevaba una dirección y un nombre. Espera, murmuré agachándome para recogerla. Era una dirección cercana, una que me sonaba. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, las luces se apagaron nuevamente y un grito ahogado resonó. No hay tiempo, escuché gritar al líder. Hagan lo que tengan que hacer, pero no podemos permitir que escapen. De repente el caos se desencadenó. Los hombres se movieron y, sin pensarlo, Claudia y yo comenzamos a correr. Chocamos contra una mesa y el sonido del vidrio quebrándose resonó en la oscuridad, creando ecos aterradores a nuestro alrededor. Dos de los hombres nos siguieron de cerca, pero el resto lucharon entre sí. Había una pelea interna que no podía entender, pero eso me dio tiempo. Sigue por aquí, grité señalando una puerta lateral que parecía nuestra única salida. El aliento me ardía en la garganta mientras avanzábamos, sintiendo la urgencia en cada paso. Nos lanzamos fuera de la habitación y hacia un pasillo estrecho. Cuando creíamos que la oscuridad nos había consumido, una nueva luz apareció delante. Nos detuvimos, los latidos de nuestros corazones resonando al unísono. Lo que veía me hizo temblar, una salida que conducía a una zona exterior, pero una sombra se acercaba. Podía ser nuestra liberación o una trampa mortal. Claudia, tenemos que decidir. Ahora o nunca, susurré, sintiendo el peso de la decisión. No podemos irnos aún. Necesitamos esa información. Gritó ella, y dentro de mí, la lucha entre el miedo y la determinación se definía en un segundo. Valía la pena arriesgarlo todo por un secreto que podría cambiar nuestras vidas. La duda se adueñaba de mí, pero una explosión de luz nos empujó hacia adelante. Estábamos a punto de descubrir una verdad más oscura de lo que jamás imaginé. ¿Qué pasaría si abría la puerta? La decisión estaba en nuestras manos, pero el futuro seguía siendo incierto. ¿Qué secretos aún yacían en la oscuridad, escondidos en el proyecto Elysium? Estaba segura de que nunca lo habíamos imaginado. El aire era pesado, cargado de tensión y sabor a incertidumbre. Claudia y yo, en lo profundo de la noche, nos encontrábamos al borde de un precipicio que prometía cambiarlo todo.
Habíamos escapado de una verdad que era como una sombra, persiguiéndonos cada paso que dábamos. Sin embargo, en ese instante todo lo que sabíamos sobre nosotros mismas pareció tambalear. «Tenemos que irnos», exclamé empujando la mano de Claudia, cuya mirada estaba fija en la salida iluminada. La puerta se presentaba como nuestra única opción, un paso hacia lo desconocido, pero al mismo tiempo, una posibilidad de recuperar lo que habíamos perdido. No podemos dejar que se escape esa información. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad, insistió Claudia, su voz resonando con una determinación que me caló hondo. Mis instintos gritaban que debíamos huir, pero su deseo de descubrir la verdad me hizo dudar. La puerta que teníamos frente a nosotras era una tentación, una invitación a desentrañar el misterio. Miré a mi alrededor, recordando el eco de los murmullos en la sala de control. Las advertencias que habían caído como pesadas losas sobre mis hombros. ¿Era este el precio que teníamos que pagar por conocer lo que los adultos habían mantenido en secreto tanto tiempo? Mientras mi mente luchaba entre la lógica y la impulsividad, el sonido de pasos resonó en el pasillo, cada vez más cerca. «No hay tiempo», le grité con más fuerza, sintiendo que la urgencia comenzaba a ahogar mis dudas. Con un salto tomé la mano de Claudia y corrí hacia la puerta, cruzando el umbral hacia la luz brillante que parecía darnos la bienvenida. De repente, el exterior estalló en un caos. La noche era un lienzo pulsante, lleno de luces y sombras que caían sobre nosotros como una manta abrigo y opresiva. Sin mirar atrás, comenzamos a correr. El aire fresco cortaba nuestra piel, pero la adrenalina calentaba nuestra sangre. Cada paso que dábamos se sentía vital, como si el mundo entero estuviera observando, esperando nuestro siguiente movimiento. A media carrera, volví la vista atrás. «¿Y si nos alcanzan?», pregunté con el temor fresco en mi corazón. Pero lo que encontré fue un destello en la mirada de Claudia, una mezcla de miedo y compostura. «No podemos permitir que eso suceda. Si nos atrapan, no sabremos la verdad. Debemos seguir», respondió con una energía que me llenó de valor. Al llegar a la calle principal, la brisa nocturna nos acarició, llevándonos en una dirección incierta. La ciudad vibraba con su ritmo habitual, pero nosotras éramos extrañas en este mundo. Largué un suspiro, sintiendo que todo lo que estábamos dejando atrás se evaporaba. Cuantos más pasos dábamos, más sentía que el peso del pasado se aligeraba. Pero, ¿era suficiente para enfrentar lo que se venía? «¿A dónde vamos ahora?», pregunté entre jadeos, consciente de que el hilo de la historia que había mantenido unida a nuestras vidas se estaba deshilachando, haciéndonos a cada instante más vulnerables. «Debemos ir al lugar de la dirección que vimos en el dossier. Puede haber respuestas allí. Debemos descubrir la verdad sobre nuestros padres», me dijo Claudia en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. La determinación brillaba en sus ojos, y aunque el miedo todavía me carcomía, la idea de encontrar respuestas me daba fuerza. Esa dirección, ese lugar, contenía el eco de una vida que había estado escondida en las sombras. Podía sentirme temblando, pero no solo por el miedo, había una chispa de esperanza, de ansias por descubrir. Nuestros pasos nos llevaron a un barrio que parecía diferente, casi olvidado por el tiempo. Las casas lucían viejas, como si cargaran historias de generaciones pasadas. La dirección nos trajo aquí, pero el peso de la historia familiar nos había hecho creer que no estábamos solas en esta búsqueda. Un sentimiento de conexión se entrelazaba con nuestra determinación. Nos dirigimos a un pequeño edificio de ladrillo rojo, que parecía enfrentarse al tiempo, firme, resistente. «Es aquí», indicó Claudia, su voz un susurro cargado de anticipación. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, empujé la puerta con gesto decidido. Al abrirse, una campanita sonó, invocando el pasado de nuestra infancia. En el interior, el aire estaba impregnado de un aroma nostálgico, como el dulce olor a tamales que mi madre solía preparar. Miré a Claudia, que salía de su ensimismamiento. A su alrededor, pequeñas estanterías estaban llenas de documentos y fotos, e imágenes de familias reunidas en tiempos pasados. Este lugar no era solo un refugio, era un santuario de recuerdos. Esto puede ser todo lo que necesitamos», exclamó Claudia, mientras comenzaba a revisar rápidamente los archivos, las imágenes, en busca de respuestas. Yo a mi vez, encontraba un viejo álbum entre las estanterías. Al abrirlo, la primera imagen me detuvo en seco, una foto de mi madre de pie junto a la mujer de la que había visto en el dossier.
Ambas sonreían, felices, como si el futuro les perteneciera. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Claudia se unió a mí, observando en silencio. «Mira quién más está aquí», susurró, señalando otra foto. Vi a un hombre con una expresión seria, su cara se llenó de recuerdos no vividos. Él es... Fue entonces cuando lo comprendí. Este lugar era el punto de partida, el sacrificio, el legado de aquellas decisiones que pesaban como cadenas sobre nosotros. Debemos contar todo. Las sombras tienen que salir a la luz y la verdad debe ser nuestra aliada, dije, con cada palabra cargada de determinación. En esa amplia sala, rodeadas de ecos del pasado, supe que no estábamos solas. La vida podría haberse torcido de tantas maneras, pero el futuro lo teníamos entre manos. La familia que habíamos perdido representaba no solo un legado de sufrimiento, sino también la fuerza para avanzar. Un leve temblor recorrió el lugar, era como si el aire estuviera ansioso por liberar la verdad. Nos levantamos listas para enfrentar lo que viniera. Porque al final, entender lo que ocurrió era el primer paso para transformar nuestro dolor en poder. Y si algo habíamos aprendido en esta experiencia, era que juntas, éramos más fuertes que cualquier oscuridad que pudiera acecharnos. La vida de repente parecía multidimensional, llena de posibilidades, y con cada respuesta que encontráramos, la historia que llevábamos dentro recuperaría su brillo. Claudia tomó mi mano, un gesto de apoyo que nunca había imaginado necesitar. Y aunque sabíamos que el camino que se abría frente a nosotras era intrincado y lleno de peligros, también era la única manera de encontrar la paz que habíamos estado buscando. Al salir del edificio, el aire fresco nos envolvió una vez más, pero esta vez no nos sentimos perdidas, éramos guerreras en busca de la verdad. Este era nuestro momento, nuestra historia, y estaba en nuestras manos. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. La verdad está a la vuelta de la esquina.